Uno con los patitos. Vamos con 3 elementos para cerrar esta semana de esta caja que hemos ido haciendo el unboxing de que tenía, que contenía, que había a la hora de visualizar ese camino hacia el pasado, camino hacia el ayer, acerca de pues estos 3 elementos que vamos a visualizar. Este de aquí, este de aquí y una cajita de cosas que pueden ser interesantes tal vez. Es el colofón a esta semana resolutiva a la hora de echar un vistazo a ese pasado a través de esta caja. Creo que puede haber alguna más, pero tal vez eso lo miraremos más adelante. Lo cual ciertamente creo que puede tener su interés a la hora de, bueno, pues echar un vistazo a ver cosas que eran de finales del 80 y comienzos de los 90. Aquí hay unos mapas que estarían aquí en el que a ver qué zonas pueden ser, a ver para qué pudo haber sido esta situación, en el que vemos aquí Vitoria-Gasteiz, a ver si se puede enfocar. Espero que sí. Sí, ahí está. Tenemos este mapa desde esta zona de Areaza. En la zona norte. Areaza, Elorrio, Arrasate. Aquí la zona de Laudio. Esta parte de aquí, en la que bajaríamos por esta zona de carreteras, en donde pudiéramos ver el entramado tal y como estaba en ese momento, hasta llegar a Vitoria. A Vitoria, y aquí bajar en dirección hacia Miranda, o ahí estaría Aro, San Vicente la Sonsierra, La Guardia, y ahí estaría Logroño. Logroño, y ahí estaría Salvatierra Agurain, Oñati, Vergara. En el interior nos encontraríamos la continuación respecto de aquí estaría a ver si se visualiza los arcos hacia Estella. Ahí arriba estaría Zumarraga, Sain, Tolosa. Creo que en esta parte no hemos tenido una importancia, pero en el ámbito posterior resulta pintoresco porque aquí estaría la zona de Reynosa, Aguilar de Campoo, por aquí. Aquí estaría Aguilar de Campoo, aquí estaría Reynosa. Con Peñalabra. Y en la parte de atrás estaría la zona de la Bureba, por aquí abajo. Y por aquí arriba estaría los montes La Peña, la Sierra Carbonilla. Y esta zona de entrante de Peñagovía, que esto es Álava. Y aquí en esta zona pues nos encontraremos con la Sierra Salvada, etcétera, etcétera. El plano ampliado sería el de la bajada desde el audio en dirección hacia Logroño. En estos dos planos, mapas, en el que, bueno, pues nos encontraríamos con esa situación, pero que no sé muy bien con qué razonamiento fueron hechos estos de aquí.
Eh, espero que en su momento fueran de utilidad a la hora de haber hecho algo interesante, algo relevante y algo bonito. Vamos a ir con esto de aquí, porque seguramente tenga su mayor curiosidad que no ir a Pequeño País, aunque seguramente Vicente Real, que parece que le he escuchado una vez, que sí, leía El Pequeño País, que venía un día a la semana con el periódico del país. Esto resulta ciertamente curioso porque en algunas circunstancias en esta casa de joven, sobre todo en esta época del año 91-92, en donde había, como hemos visto, esta fiebre por el tema de los coleccionables a través de fascículos que luego se podían encuadernar, incluso en algún momento te daban lo que era la cuaderna, en donde tú si ibas a una de estas empresas que encuadernaba, pues te podían hacer lo que era el libro y ya lo tenías. Venían de geografía, de medio natural, también elementos de historia. También hice uno de tema naval. Venía, creo que era el Nimitz, a la hora de la maqueta. Creo recordar que tengo por ahí todavía los números, los libros ya hechos. Em, pues en este hogar, aunque suene un poquito raro decirlo, porque igual alguno piense, se compraba el correo todos los días. Luego, alguna vez había un segundo periódico que se podía comprar durante determinado tiempo por ciertos intereses y ese era El País. Em, el diario de ella lo compraba Tite. Y yo, en algún momento, cuando estaba fuera, sobre todo cuando ya tenía una cierta edad, podía comprar indistintamente el diario de ella, pero también podía comprar el diario El Mundo o el ABC. Era más o menos la eh, idea que uno podía tener respecto del hecho de que yo cuando he estado fuera, por ejemplo, cuando fuimos a Salou después de la selectividad y pasamos un tiempo allí para desconectar, y antes incluso de que nos dieran las notas, en el local de abajo del apartamento, a pesar de que estaba, de motu propio, a pesar de que en algún momento sí me incitaron, pero de motu propio, el correo jamás lo compré. Compraba, pues, bien, en aquel caso también incorporaba La Vanguardia, pero El País, ABC. Pero bueno, más allá de esa situación que vendrá luego con el tema del pequeño país, nos vamos a encontrar con esta situación de este cajón, este cajoncito, que eh, nos encontramos con esto de la colaboración de Euskal Jaurlaritza, Arabako Foru Diputazioa, Diputazioa, esto debería de sangrar los ojos a Euskaltzaindia, Diputazioa, es mesedes, Aldundia, Foru Aldundia, da. Pero bueno, aquí con esta disposición, que esto tiene su historia. A finales de los años 80 hubo una disposición del Tribunal Constitucional que obligaba a retirar el cuartel de Navarra. Me está llamando el Tribunal Constitucional para detenerme, para que rompa y destruya este legado respecto de la presencia de Navarra en el escudo del País Vasco. Pues no lo voy a hacer, esto es antigüedad pura y dura. Pero bueno, aquí estarían los tres diputaciones y el gobierno vasco haciendo este servicio a la comunidad con esta disposición de 9 elementos en el que estarían el aire, el viento, los pueblos y las ciudades, los ruidos, el planeta en que vivimos, la energía, los residuos sólidos, los incendios forestales, los árboles y las plantas y el agua. A la hora de... Vamos a ver para qué. ¿Para qué se hizo esto?
ah, el viento, Aisea. ¿Eh? ¿Qué tenía esto de particular? Pues historias que parece que querían darnos a conocer este tipo de elementos en el que había una vez un pueblecito tranquilo en medio de una gran llanura. Era un pueblo muy parecido a otros pueblos que seguramente tú conoces. Sus habitantes vivían de la agricultura. En casi todas las casas había un corral con cerdos, conejos y gallinas y un gallo que anunciaba el amanecer con su canto madrugador. La torre de la iglesia alta y esbelta también había un gallo. Este gallo atrevido y valiente no cantaba, estaba hecho de metal y se entretenía en vigilar los vientos y cambiar la postura según la dirección, la fuerza con que estos soplaran. Las gentes del pueblo no dejaban de mirarle cada día y así saber el tiempo que iba a hacer. El gallo de la veleta se recortaba orgulloso contra el cielo azul, seguro de no equivocarse en sus informaciones. Pero un día las cosas comenzaron a cambiar para el pueblo. Llegaron unos hombres de la ciudad y construyeron una gran fábrica al lado del río. Al principio todo el pueblo estaba muy contento, la fábrica parecía muy bonita y tenía una gran chimenea de colores casi tan alta como la torre de la iglesia. Además iba a dar trabajo y a enriquecer el pueblo. Sin embargo, la alegría duró poco. Cuando empezó a funcionar aquella enorme chimenea, tiñó de un humo negro y espeso el pueblo y los alrededores. Poco a poco todo comenzó a vestirse de luto. Las casas cada vez estaban más sucias. Los árboles y las plantas se marchitaban asfixiadas por los humos y hasta el blanco plumaje de las cigüeñas se vio gris oscuro. La idea de la escena verde contra la escena negra. La idea del viento. Esto es un elemento cultural. Seguimos. Valero, el gallo de la veleta, se oxidó y se tascó y todo el mundo se despertaba tarde porque los gallos de los corrales no acertaban a señalar el nacimiento del día con su canto debido a aquel humo que oscurecía la luz del horizonte. Todos parecían malhumorados y a los niños se les irritaban los ojos y lloraban demasiado. Nadie sabía qué hacer. De repente, una noche el gallo de la veleta, al que nadie miraba, tuvo una idea. Desde lo alto de la torre donde se encontraba inmovilizado, lanzó un chirrido metálico de socorro y a los pocos momentos se encontró rodeado de todos los animales del lugar, que miraban atentos. En pocos momentos decidieron poner en marcha el siguiente plan. 3 gorriones subieron hasta la luna y le pidieron que no se ocultara hasta que ellos le volvieran a avisar. Los gallos no cantaron durante 3 días y nadie se despertó. Mientras tanto, en la fábrica, más de 3.000 animalillos, 3.000, no dejaban de trabajar. Las luciérnagas alumbraron con sus brillantes cuerpecitos a los pájaros que construían un fino entramado de ramitas a lo largo de la chimenea como si fuera un nido que recubrieron las arañas tejiendo enormes telas para retener mejor la suciedad del humo. Cuando la pájara pinta asomó por la gran boca de la chimenea y dio la señal de que habían terminado, el gallo de la veleta dio 3 vueltas, la luna comenzó a desaparecer. Los gallos de los corrales lanzaron un gran kikiriki al unísono. Los habitantes del pueblo despertaron y fueron incorporándose al trabajo en los campos y la fábrica como siempre. Al parecer todo seguía igual, pero aquel día resultó más alegre. El sol hacía más guiños que nunca con sus rayos. El aire estaba más limpio y la gente respiraba en profundidad. Nadie sabía cómo explicar lo que había ocurrido. Con el paso del tiempo olvidaron aquellos otros días de suciedad y contaminación como si hubieran sido un mal sueño. Si algún día llegas a un pueblo en el que sus vecinos cuentan los días con 3 de retraso, mira al campanario y verás al gallo de la veleta reluciente y luminoso vigilar los aires y los vientos. Celeste Guillén. Y aquí está. Bueno, pues, historias con una moraleja y moralina. Hablando, me dago euskras, baina baita ere en castellano. Eh, ¿Qué es lo que es de importancia? El aire, la vida del ser humano, el tema del clima y otras cuestiones para servir de unidad didáctica para los jovenzuelos
Curioso, porque aquí estaríamos con un bonito mapa, un mapa en el que Treviño es Álava completamente y Villaverde de Trucíos es parte de Vizcaya. Hemen badago Euskadi osoa, toda Euskadi metida, badago handago esan da, aipatutako horiek dira Euskadin, atmosferikat Euskadi, hemen dago Euskadi, guztia, sasi guztien gainetik, ¿eh? Y que evidentemente a algunos les molestará debido a que luego en esta época pusieron el tema de Euskal Herria encima de la mesa. Un tema controversial en donde el tema de Euskal Herria, pues ciertamente es el término que contra el término de Euskadi en el ámbito político durante el franquismo, si bien como contenido cultural fue aceptado a instancia de los carlistas. Pero bueno, ciertamente en cada uno de estos elementos nos encontramos con esta situación de el escudo de Laura Pat Ego Euskadi. Y nos encontraríamos luego con el siguiente de los pueblos y ciudades, de que sería importante el ámbito dual de pueblos y ciudades, a pesar de que en qué momento ahora podríamos hablar de que todos los elementos serían urbanizados. Hay una zona rural en Vizcaya o en Araba o en Guipúzcoa. Pero bueno, tendríamos aquí, querida Paloma. Tengo muchas ganas de que vengas a conocer mi pueblo. Ahora está muy bonito. El llano entero está verde, naranja y alegre. Desde que sale el sol hasta que se pone, gente trabajando en las viñas, todo el mundo está contento porque hay muy buena cosecha. Las calles huele a uvas y a magdalenas y dulces que preparan para las fiestas. Mi madre hace una confitura con el orujo, que se llama mostillo, y que me parece que te gustaría mucho. Las fiestas de la vendimia son muy divertidas. Cada mañana te despierta la banda de música con sus pasacalles y es muy agradable asomarse a la ventana desde la altura. Es muy gracioso ver a los músicos desfilando ordenados y serios con sus gorras blancas. Parecen platos con pies y con el frescor del día te dan unas ganas enormes de ir a desayunar. Las mujeres adornan los balcones con mantones y pañuelos y las calles blancas del verano se llenan de colores de seda y de flecos. Todo el mundo sonríe y se cantan y bailan canciones muy antiguas que solo se escuchan 2 o 3 veces al año. En la plaza, en el paseo, los niños lo pasamos muy bien y están llenos de forasteros que venden de todo: globos, carracas, confeti, peonzas y manzanas confitadas. También instalan un carrusel y una tómbola donde rifan muchas cosas. A mí me tocó el año pasado una gallina clueca que armó un escándalo de cacareos porque estaba viva y se negaba a acompañarme a casa. Por las noches el alguacil anuncia la verbena con cohetes y fuegos artificiales. Llueven a racimos de 1000 luces sobre el horizonte que se enciende a ratitos. Ya sé por lo que me cuentas que en tus cartas que tu ciudad es muy grande y tiene muchas cosas que ver. Mi pueblo es pequeño, pero si vienes empezarás a ir al colegio más contenta. Aquí el otoño no es triste. En lugar de quedarse los árboles calvos, como en otros sitios, las cepas se llenan de frutos y todos lo celebran. Yo esperaré todas las mañanas el autobús junto al kiosco por si te decides a visitarme. He crecido bastante desde que nos vimos por última vez, pero me reconocerás enseguida por mis pecas y por mi perro que estará conmigo y también me alegrará mucho de verte. Hasta pronto, Andresito. También de Celeste Guillén. Y aquí, pues, Robinson Crusoe, el Ermita, Demita, el Tarzán, el pueblo, el poblado, la ciudad. Bueno, pues aquí la idea de la ciudad con su enormidad y el contraste con el pueblo y el edificio eclesial, ¿no? Y eh, resulta bien curioso porque aquí en la discoteca Itoiz, curioso, por el término, supongo por el autor de Laute Yatu, eh, bueno, pues esa idea de cuántos habitantes hay en las ciudades y cuántos en el campo, aquí estaríamos hablando del 75%. Es que la dinámica, y es imparable, es a la urbanización.
Lo cual ciertamente hablaríamos de esa zona llamada vaciada, eh, que en algunos lugares existía y en otros no tanto. La idea de qué pasa en las ciudades, qué pasa en los pueblos, qué pasa en las zonas rurales, las zonas urbanas. Eh, ¿El pueblo es una zona urbana? Pero bueno, aquí estaría un tema de recortables. Recortables. Y aquí estaría ordena Euskadin. Euskadin. Ahí, Badago, Euskadi. ¿eh? Ordena los pueblos y ciudades de mayor a menor según el número de habitantes localizados en el mapa. Iruña, Guernica, Donostia, Elizondo, Gasteiz, Barakaldo, Bilbao, Eibar, Agurain. ¿eh? Si queréis podéis ponerlo en comentarios. El orden. Pero claro, tendrías que poner el orden en esta época. En torno a 1991. De cuál era el orden. Uh, y bueno, pues aquí terminaría con esto que sería. No 1991, esto sería 1983. 83. Pido disculpas, me he adelantado en el tiempo a 9 años después. Claro, con razón. Esto era de la época de Garaycochea. Carlos Garaycochea, claro. Saratak, ruidos. Los ruidos. Ahí. Los ruidorrios. Lucas era un niño, ni muy grande ni muy pequeño. Tenía más o menos tu edad. Tenía también una boca muy grande que mantenía abierta casi todo el día. Toda su familia estaba ya medio enferma de los gritos, lloros y risas y otros ruidos que emitía sin cesar. Eran tan exagerados que su madre tenía jaqueca continua y su abuela estaba cada vez más sorda. El canario del cuarto de estar parecía mudo en medio de los alborotos que armaba el niño y el gato se le izaba, dando el pelo que parecía un cepillo más que un gato. Pero Lucas, a pesar de todo, no se corregía y seguía molestando a animales domésticos, familiares y vecinos. También molestaba a sus juguetes. Un día encontró a su elefante de fieltro derramado amargas lágrimas que le llegaba hasta el fin de su enorme trompa. ¿Qué te pasa? Le preguntó a gritos. No chilles, por favor, le contestó el elefante sollozando. Por tus gritos continuos me duelen mucho los oídos y mis orejas también. Y como son tan grandes, me duelen muchísimo. Y siguió llorando. Lucas, como siempre, no hizo ningún caso y siguió sin controlarse. El resto de los juguetes habían empezado a contemplar la escena, indignados por la falta de educación y el respeto del niño, pensaron darle una lección. Una noche, mientras Lucas dormía, decidieron marcharse y no aguantar más sus ruidos. Los juguetes pequeños huyeron al tren eléctrico, los más grandes al elefante, y despacito, sin hacer el menor ruido, salieron hacia el silencio de la noche. Y a la mañana siguiente, cuando Lucas despertó, no hizo ruido como otros días, no podía. Se había quedado mudo en la impresión al ver su habitación vacía. Escrito sobre la almohada había un mensaje de los juguetes. Adiós, Lucas. No podemos aguantar tus gritos, tus locuras. Si con nosotros quieres jugar, has de saber tu voz controlar. A partir de entonces, Lucas no solo aprendió a ser más silencioso, sino que comenzó a educar su oído y su voz. Cuentan los que le conocieron que de mayor fue un gran músico y compuso una suave canción para niños que todo el mundo conoce y se llama Nana de los juguetes. Celeste Guillén, una vez más. Y pues aquí esto de, bueno, pues ruidos por aquí, por allá. La tabla de qué sería, decibelios, cuanto más alto, pues más complicado, efectos que producen. Y bueno, pues aquí nos encontramos con el abuelito del sonotone, con esas equinchak, con actividades. Mm, Y bueno, pues sería esto acerca de este capítulo de ruido. El planeta en que vivimos, esa mirada global en el que nos encontraríamos con la siguiente. Cibeles. En un lugar lejano
de la esquina del mapa había un rinconcito con una pequeña cueva llena de mariposas de mil colores. Muy cerca se reunía cada tarde un grupo de niños a jugar. Allí se entretenían contando historias, mirando las mariposas y explorando los alrededores. Un día se decidieron a penetrar en el interior de la cueva. En lo más oscuro, y en medio de un haz de luz que se filtraba a través de una grieta, descubrieron con asombro una figura blanca que parecía flotar en la oscuridad. Era una mujer bellísima, erguida sobre una carroza de la que tiraban los leones. Parecía de piedra, de mármol o de diamante, según se mirara estaba inmóvil, con su traje roto y bastante sucio. Sus ojos miraban al vacío y vertían unas lágrimas de musgo que llegaban hasta el suelo y lo inundaban todo de un verde terciopelo o de billar de botella, según se mirara. Los leones parecían flacos y cansados. Entre sus rizos de piedra anidaban unas enormes arañas que tejían sin cesar. El grupo de niños se fue acercando poco a poco. Todos estaban como hechizados. De pronto una niña rompió el silencio y preguntó: ¿Quién eres? Una voz clara contestó: Mi nombre es Cibeles, soy la naturaleza, la fertilidad de los campos, el nido de las aves, la flor de las mariposas, la sal de los mares. Vengo de muy lejos y de muy antiguo. ¿Y por qué estás aquí tan sola y tan triste? Esta cueva es mi refugio. Antes los hombres me adoraban y me mimaban. Yo recorría la tierra y les regalaba mis dones y mis frutos, pero desde hace algún tiempo casi todo el mundo me maltrata. Los hombres se olvidan de que soy bella y generosa, pero frágil como un cristal. Se han vuelto avariciosos y violentos. Me arrancan las plantas y las flores de mi manto vegetal. Enmascaran mi rostro tiñendo el aire de negros humos y envenenan mi cuerpo ensuciando el agua que me da vida y por si fuera poco me arañan el vientre sin cesar para extraer de mí entraña las pocas reservas que aún conservo. Estoy muy enferma. En aquel momento la luz se hizo más intensa, casi cegadora, y obligó a los niños a cerrar los ojos. Cuando los volvieron a abrir, la dama ya no estaba. Nunca supieron si lo que habían visto era un sueño o realidad, pero hicieron una promesa de la que fueron testigos un búho, una libélula y un árbol. No volverían a aquel lugar sin antes haberlo hecho cada uno algo para aliviar tantos males. Desde entonces, cuentan los caminantes que por allí han pasado, que cuando sopla el viento se oye una voz como un gran bostezo de la cueva que dice: Yo soy la naturaleza, ofrezco todas las cosas, si te portas mal conmigo, te perderás en mi boca. Lo cual resulta pintoresco porque estaríamos hablando de 1983 y esto, Cibeles, Cibeles, esto está en Madrid, pero bueno, Slavi. Pero que luego hablen y digan cosas. Pero bueno, aquí estaría el planeta, la Tierra, el equilibrio natural, ecológico. ¿Eh? Aquí este bonito dibujo en el que bueno, pues nos encontraríamos con esa noción que veríamos aquí, los bichos, ¿eh? Con jirafas a la hora de elementos más o menos naturales. Bueno, pues creo que había unas actividades, como viene siendo en este tipo de elementos infantiles educativos, con los ariquetas, y ya estaría. Vamos con la energía. Aquí con el sol y el patito. Eh, Resulta curioso en el que pues tendríamos el cuento solar. Abrió un ojo la niña y mirando a la ventana descubrió que penetraba a través del cristal un extraño visitante que se empeñaba en bailar. ¿Quieres pararte un momento y apagar la claridad? Con esos guiños tan raros no me dejas descansar. Al punto escuchó una voz que despacito decía: Niña, te has de levantar. ¿Quién eres tú que te esfuerzas en no dejarme soñar? Es todavía muy pronto. No me quiero despertar. Soy mensajero del sol, que anuncio con mis colores el resurgir de las flores y a la lluvia digo adiós. Yo soy un rayo de luz, caliento, alumbro y oriento. Soy el puente de los vientos, sendero del cielo azul. Me pinto cada mañana antes de ir a trabajar. Sin mí no hay noche y día. El mundo se enfriaría y no podría girar.
7 vestidos ofrezco en mi piruleta espacial con los que adorno a la tierra su traje primaveral. Yo quito la telaraña de la sombra en la montaña, le doy todo el rojo al fuego, el añil le presto al mar, tiño amarillo el desierto y de verde el olivar. Por mí respiran las plantas, sonríe el agua al pasar, crece en los campos el trigo y en el jardín el rosal. En las noches soy espejo, estrella, luna, hojalata para recubrir de plata los personajes del sueño. Soy el reloj que planeta, que la vida pone a andar y algunos sabios me llaman energía natural. Em, Aquí podrían hablarse de otros elementos energéticos, ¿eh? Como podríamos encontrar aquí respecto de el, la madera ocurre, ¿eh? La energía solar y ahí estaría el gas, ¿no? El gas. Pero también estaría aquí, tendríamos Icatza, el carbón, y tendríamos el petróleo. ¿Eh? El petróleo. Aquí no falta una energía. Un dago, energía nuclear. Estará tal vez después. Ah, sí, aquí está. Uranio A, Mindago, Isam Arsena, Lemois. Lemois. Segati, que está go, Lemois. Marchan. ¿Eh? El tema del viento, el tema del agua. Lo cual resulta curioso poner aquí 3 energías renovables. Las 3. Las 3. ¿Eh? Fuentes de energía. Todas estas fuentes de energía están en la naturaleza. Pero el hombre no siempre ha sabido aprovecharlas. ¿Qué más a decir con el tema del Lemoiz? El sol. Fuentes de energía. Luego estaría el tema del aceite, el gas, el carbón, el uranio. Y energía luminosa. Aquí con estos elementos. A la hora de echar un vistazo de qué es lo que la energía esencial para el desarrollo de la vida aquí en la casa. Y bueno, pues aquí nos encontraremos energías limpias, energías contaminantes. ¿Cuáles serán las energías limpias? Pues supuestamente el tema de la energía hidroeléctrica, eólica, energía solar. Y como contaminantes estaría la energía nuclear. Ana, que esto sería probablemente contestado por los conversatorios que tenemos acerca de esta energía, en el que se dice lo siguiente: casi toda la energía que se produce a partir del combustible, madera, carbón, petróleo, es muy contaminante. Porque siempre quedan restos que no se queman y salen en forma de humos. Y la energía nuclear se obtiene a partir de un mineral de uranio que tiene la capacidad de producir grandes cantidades de energía. Bueno, por lo menos reconoce eso. Aunque no contamina el medio ambiente directamente, los residuos que produce son altamente peligrosos y hay que almacenarlos en lugares apartados en gran medidas de seguridad. Claro, porque es un elemento importante. Hay residuos que se producen que sean altamente peligrosos y que no provengan de la energía nuclear, pero sí de residuos nucleares. La respuesta evidentemente es sí. Sí. Empezando por la salud. Hay residuos nucleares ligados a la salud. Sobre almacenamiento de lugares apartados con grandes medidas de seguridad. ¿Eso sucede solamente con los residuos nucleares? No sé, yo creo que la respuesta es evidente. El riesgo en caso de accidente en la central nuclear es también muy alto, aunque estos son poco frecuentes. Aquí, por supuesto, podríamos hablar de otro tipo de consecuencias, por ejemplo, con la rotura de presas. Ha habido miles y miles de muertos. Recuerdo una en China en el siglo XX y también en Italia y también en otros lugares en donde ha habido ruptura de presa, que ha habido una destrucción enorme ríos abajo. Pero luego también podríamos hablar de que evidentemente aquí no estaríamos hablando de Chernóbil, porque si es 1983, Chernóbil lo está. Estaría Three Mile Islands, 1979. Pero habría otros accidentes no comentados, por ejemplo, ese
tercer puesto en la tabla en el ámbito soviético en torno a los Urales en los años 50, no confesado. Y que Chernóbil, a fin de cuentas, no fue un problema de la energía nuclear, sino del sistema soviético. Pero eso ya lo comentamos en su momento en un conversatorio cuya portada tiene a Cthulhu, como simbología. Países desarrollados consumimos grandes cantidades de energía de todo tipo. Millones de personas del mundo no poseen ni la necesaria para una vida sana. ¿Qué podemos hacer con la energía? Este tipo de posiciones. Bueno, pues aquí luego vienen las actividades propuestas. Bueno, pues ahí está. Y atención, no te equivoques, la electricidad no es una fuente de energía, la fuente será lo que la produce. Aquí está. Residuos sólidos. Residuos sólidos. Que es un tema que ha tenido su presencia, a pesar de que ahora ya ha sido olvidado. Por ejemplo, Zaldívar. Yo lo recuerdo porque fue el día 6 de febrero del año 2020. En parte porque fue antes, un mes y 10 días antes de que yo volviera de Santander, 2 días después, el 14 de marzo del 2020 fue cuando nos encerraron. Yo fui a Santander del día 6 al 16 de marzo del 2020. Pero es que se da la curiosa circunstancia de que el día 6 de febrero, el día en el que hubo un Real Madrid-Real Sociedad de semifinal de Copa y un Athletic Barcelona de semifinal de Copa, ganando Real Sociedad y ganando Athletic, con lo cual esa fue una de las finales, lo cual resulta también curioso porque la Real llegó una vez a una final de Copa y la ganó. El Athletic llegó múltiples veces y la ganó hace 2 años. A ver si este año es posible, aunque igual ya no es viable. ¿Qué pasó con el Valencia? Claro, ahí está el asunto. Pero bueno, más allá de eso, ciertamente yo tenía una presentación de un libro. Venía una persona desde Navarra y tenía que volver por ahí. Y la gente en esa noche, a pesar de que habíamos recibido en los smartphones la información sobre el tema de Zaldívar, no estaba eso, estaba el fútbol. Solamente después de la pasada de la resaca, al día siguiente, muy por la mañana, la gente empezó a prestar atención a lo que había pasado en Zaldívar, de manera más o menos masiva. Por tanto, tiene su repercusión, en donde parece que tempus fugit, el tiempo avanza y ya hemos olvidado ese asunto, pero el asunto sigue estando presente. Residuos sólidos. Era sábado por la tarde. Violeta, sentada cerca de la ventana, se afanaba por terminar el vestido que una de sus clientas necesitaba para el día siguiente. La luz se iba marchando poco a poco. Violeta dejó un momento la labor para contemplar los colores rosa y grises del cielo. Suspiró cansada y volvió a coger la labor. Necesito más hilo, pensó. Y al mirar hacia la mesa vio que apenas tenía suficiente para coser una manga de la sandada. Se levantó donde encontrar más hilo a estas horas. Pensando y pensando, salió de la calle. La luz era cada vez más gris y apenas circulaba gente. Con los ojos fijos en el suelo empezó a andar sin rumbo. Las aceras estaban llenas de papeles arrugados y colillas pisadas. Delante de algunos portales se amontonaban bolsas de basura y objetos diversos que sus dueños habían desechado por inservibles, sillas, muñecas y cajas, y hasta alguna mesa casi nueva. Violeta, que al principio, preocupada como estaba por el hilo, no prestaba atención a las cosas, empezó a pensar en el descuido y derroche de la gente que tiraba cosas casi nuevas y además lo ensuciaba todo. Llevaba ya bastante tiempo andando, ahora había oscurecido por completo, las farolas alumbraban las aceras con su luz amarillenta. Empezó a pensar en cómo le diría a su clienta que no tenía el vestido, no podía hacerlo, necesitaba el dinero urgentemente y además podía perder la ocasión de hacer otro si faltaba, si a un compromiso. Tenía ganas de llorar.
se le ocurrió que podría coger todas aquellas cosas que la gente tiraba, dedicarse a venderlas y cambiar así de vida. Pero lo que realmente le gustaba era coser y por el momento siguió andando sin apartar la vista del suelo. De repente un objeto brillante y limpísimo llamó su atención. Era una preciosa caja de latón con hojas doradas, rojas y azules. En las esquinas tenía dibujados unos pajaritos de muchos colores. Se acercó a recogerla y al abrir vio que también dentro estaba limpia y reluciente. Si hubiera habido más luz, habría servido de espejo. Decidió que sería preciosa para los hilos y con ella en la mano volvió a casa. En cuanto llegó, guardó dentro los pocos hilos que le quedaban y se sentó a mirarlos debajo de la lámpara. Al poco rato le dio la impresión de que las bombillas habían crecido y estaban girando cada vez más deprisa. ¡Qué tonta soy! ¡Cómo tengo ganas de tener más hilos! Estoy empezando a ver visiones, dijo casi en voz alta para convencerse de que no estaba soñando. No lo estaba. Los carretes giraban a toda velocidad y no se pararon hasta que no estuvieron completamente llenos de hilos. Violeta no podía creer lo que estaba pasando. Sin convencerse del todo, enhebró la aguja y empezó a coser. Terminó el vestido y el hilo seguía igual. Cada vez que cogía una hebra, daba una pequeña vuelta y no disminuía nunca. Además, era muy fuerte y manejable. El traje quedó tan bien que la señora encantada le encargó muchos más y mandó a todas sus amigas. Desde entonces la costurera conservó siempre la preciosa caja de latón y jamás tiró nada hasta estar segura de que era completamente inservible. Pilar Caballero. Eh, pues aceras, un montón de basuras, juguetes, cosas. Aquí la idea del reciclaje, la idea de tratar de minimizar el tema en donde estarían Sakarrak, en donde hago Sakarrak, Sakarrontzian, eta Sakartegira, basu, intermedioan, dago Sakarra, Sakarrontzia, eta Sakartegia. Pero ahí tendríamos la idea de traer de estos carteguis la idea de la basura que pueda ser procesada a la hora de ser reciclada. Y en esta idea, pues ciertamente en el año 83 todavía quedaba bastante trabajo mental primero, con cosas como esta, y luego procesales a la hora de este procesamiento de los elementos que pudieran ser reciclados. Problemas para evitar el tema de las basuras, el tema de ganar dinero con ello, tratamiento de las basuras o tener dinero del reciclaje, y entre todos es más fácil con las actividades que pueden estar aquí cerca de este documento. Y bueno, pues una cosa de Iparraguirre, donde aquí estaríamos Trapuzarrak, erostendit trapuak, prakasar, urratuak, gonagorri, zaharraketa, atorratsuak. Josak, zurrumuski, atabal soinu, dantzan egiteko beti erana, trapuzarrak. Atera, trapuak saltzera, nik erosten ditut modu honean. Aditan, prakak, kartuan, albarkak eta burni zaharrak txamponean. Hor dago. Los incendios forestales estarían con una historia también de incendios forestales en el que nos encontraríamos con bueno, pues una historia que casi mejor la vamos a ir dejando porque igual es un poco largo la historia de los incendios forestales. Bueno, vamos con ella, ¿por qué no?
Érase una vez un hermoso rincón de un bosque muy frondoso. En él vivía contento casi todo el mundo. Los abedules, los robles y los acebos extendían sus ramas sobre la sonriente cascada a la que iban a refrescarse y a saciar su sed los habitantes de la zona. Los pájaros cantaban todo el día, las flores crecían por todas partes, coloreando los caminillos, las ardillas correteaban divertidas del tronco en tronco y la tierra se esponjaba y respiraba satisfecha por los agujeros que construían por la vivienda los conejos, hormigas y otros animales. Todos estaban felices, hasta el río se alegraba de pasar por aquel lugar y se hacía transparente y cristalino como un gran espejo por el que asomaban de vez en cuando los salmones, las truchas y otros peces color plata, color oro y de muchos más colores. Por allí, lo más parecido a una persona que existía era un enanito que aparecía solamente después de la lluvia entre las setas. De vez en cuando pasaba silencioso un señor vestido de verde, con unas botas enormes y un sombrero que nadie sabía cómo era, porque el invierno siempre lo llevaba cubierto de nieve y en verano repleto de mariposas que por rachas de flor giraban a su alrededor y parecían un tío vivo. Al que día amanecía más lentamente todo el bosque, estaba perezoso, el sol iluminaba el claro con fuerza y calor, hacía bostezar a la ranita. Hacía mucho tiempo que no llovía y aquel sol solo parecía contentar a las cigarras que cantaban como locas la canción del verano. El guardabosques sudoroso daba grandes zancadas vigilando todos los rincones, pájaros, insectos y todo tipo de animales se esforzaban en limpiar el suelo de ramas y ramitas y hierbas secas. Los árboles abrían sus ramas y trabajaban en llenarse las hojas para dar toda la sombra posible. El mirlo acuático se entretenía en salpicar con aguas el río unas flores que crecían más lejos de la orilla y que tenían ya sus vestidos de pétalo un poco estropeados por los rayos del sol. El bosque entero se afanaba en protegerse, sabía que aquel calor podía traer un visitante peligroso. De pronto un tañido de campanas dio la vuelta al monte. Los pájaros levantaron el vuelo rápidamente y fueron a ver qué pasaba. Tuvieron que subir muy alto, pues había un humo que lo tenía todo negro y ocultaba la ladera. Asomados desde una nube que viajaba ligera, empujados por el viento, contemplaron horrorizados como una gran llamarada destruía los árboles amigos. La gente de los pueblos del valle corría de un lado a otro con agua y con arena, intentando apagar la gran hoguera. El guardabosques había pedido ayuda a los compañeros e intentaban juntos construir un ancho camino por donde pudieran cortar el fuego. Todo parecía inútil. Llegó la noche y la fatiga. Los bomberos y las personas que ayudaban estaban cansados. Las estrellas titilaban asustadas al ver a los conejitos como antorchas correr hacia el valle con su piel en llamas. Las aves que lo veían todo desde la altura no sabían qué hacer y revoloteaban graznando despavoridas por el campanario del pueblo. Pero un viejo búho observó como los pájaros mecánicos que el hombre llamaba aviones lanzaban agua desde sus barrigas y tuvo una idea. Reunió las palomas mensajeras y las envió a buscar a los pájaros y aves que pasaban cerca de viaje hacia otros lugares. Conforme iban llegando, las golondrinas, flamencos, cigüeñas y otras aves migratorias se colocaban en el aire todas juntas hasta formar una media luna tan extensa como el bosque. Entonces los cucos dieron una señal y aletearon todas a la vez con tanta fuerza que el viento tuvo que rendirse y correr hacia otro lugar. En cuanto al viento sur se fue, los pájaros se dividieron en grupos y volaron a buscar las nubes. Encontraron algunas con forma de rosquilla rodeando las altas cumbres y muchas más en el mar absorbiendo glotonas enormes cantidades de agua que le regalaba el sol. Les explicaron qué pasaba. Al principio se enfadaron porque estaban muy cómodas. Soltaron rayos y truenos, pero se decidieron a marchar con los pájaros al lugar del incendio. Todavía no habían llegado y ya el humo se les ensuciaba y les hacía derramar algunas lágrimas. La luna adivinaba la aurora en un momento en el que las nubes alcanzaron el bosque. El fuego seguía abrasador. El lugar, los lobos aullaban en un hocico hacia el cielo y las gentes se esperaban intentando sofocar aquel infierno.
Las nubes se asustaron tanto, les dieron tanta pena lo que veían, que comenzaron a llorar sin consuelo en un berrinche que duró horas y que terminó hasta con las ascuas más pequeñas. Cuando el sol volvió a salir tras las montañas, todo estaba ya tranquilo, aunque triste, porque se habían perdido una gran parte del bosque. Las gentes de la aldea y los animales reposaban de las fatigas de la noche anterior y pensaban en la mejor manera de colaborar para que el bosque de todos volviera a ser como antes. Celeste Guillén. Y el bosque, la lluvia, como nos gusta el monte, pero siempre con respeto, respeto al monte, respeto al bosque, respeto a los árboles. Os enfada árbol. Aquí tenemos la acampada y cosas por el estilo aquí. Chapela Buruan, Taili Munduan, aquí, como debe de ser. Y aquí, señor Smith con el oso Yogi y Bubu. Bomberos pentecostales, por lo menos por el tiempo en el que pudieron haber sido dibujados. Actividades y todo esto que vemos. Me dago Euskadi Bakarra. Euskadi Bakarra. Observa este mapa las zonas de mayor riesgo de Euskadi. Baina, euskeraz daukagu. Mapa hau begiratu eta ikus bertan Euskal Herriko. Ikusi dugu, atzeko ipuinetan, euki genuen Euskadi euskeraz. Baina hemen daukagu Euskal Herria. Zer gertatu zen? Los árboles y las plantas. Los árboles y las plantas, bueno, pues está bien. Ve que tenemos solamente un textito pequeño. Así que vamos con ello. El árbol de la plaza. Era así, un pueblo muy blanco y muy bonito. Como todos los pueblos, tenía una plaza principal con su iglesia y su ayuntamiento. Y Sihuachoque. También había en medio de la plaza un gran árbol muy viejo y frondoso que cada año en primavera se ponía un vestido de 1000 verdes y se convertía en un inmenso nido al que acudían gran cantidad de pájaros distintos. Aquel árbol daba mucha alegría y mucha sombra para proteger a los niños y a las flores que había a su alrededor de los intensos calores del verano. Pero llegó un día en el que los habitantes del pueblo se decidieron a cortar el árbol porque ocupaba mucho sitio y dejarían espacio libre para aparcar. Sin pensarlo dos veces, lo talaron. La población se volvió muy triste y más fea. Aunque todo parecía ser igual, aquel año ocurrieron unos prodigios que sorprendieron a todo el mundo. Un gorrión que lo vio todo me lo contó un día así. Cayó la hoja de febrero del calendario y apareció marzo con mucha prisa y un viento como de espinas frío cortante. Abril pasó de largo sin llover una gota de agua. Cuando mayo sonriente dobló la esquina con sus miles de bastoncitos de luz, sucedió lo imprevisible. Los árboles y las plantas de los campos vecinos se negaron a crecer y florecer por la injusta muerte del viejo árbol amigo. La tierra no se vistió de verde y de color, todo el paisaje estaba pálido y desteñido. La primavera se había negado para siempre a despertar en aquel lugar. Poco a poco se volvió el pueblo tan pobre y tan inhóspito que fue desapareciendo, y ahora ya no lo podemos encontrar en ningún mapa. Celeste Guillén. Aquí estaría Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verde mar, verde que te quiero verde, verde como el olivar. Y cosas acerca de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí acerca de lo que hemos visto, también las actividades ligadas a este capítulo, con la posibilidad de hacer al final una redacción, tu propia redacción, ahí comienza, y luego sigues tú. En principio tendrías esta página para poder escribirla por, eh, por delante y por detrás, para poder hacer tu propia escritura. El agua, ura. Un pulpillo. Esto es explotación laboral. Estos dos
están explotando a el proletario, que sería el pulpo. Que lo hemos visto al pulpo, el pulpo acabó yéndose de este bote que fue subcontratado a Noé. Em, este pulpo acabó en la película de Denis Villeneuve, La Llegada. ¿Eh? Está clarísimo todo, ¿eh? ¿Qué película me acabo de montar? Eh, me contó una abuela vasca que hace muchos años, cuando las gentes de su pueblo creían en las hadas y en las brujas, solían aparecer en los bosques unas hermosas mujeres que no cesaban de peinar sus largas melenas. Los leñadores las llamaban lamias. También me contó que una vez el lugar donde ella vivía padecía una gran sequía. Extrañamente, no había llovido en mucho tiempo y en los campos no crecía nada. La tierra parecía cubierta de un maquillaje color teja que no dejaba ver su verde natural. Pasaban los días y crecía la preocupación y la sed de todos. Las reservas de agua se estaban acabando, los animales se morían deshidratados. Llegó un momento en que los niños no podían ni llorar, pues las lágrimas son agua y se estaba acabando. Ya estaba septiembre cuando una noche con un rayo de luna apareció una lamia en un prado cercano. Las gentes del pueblo habían salido a las puertas de sus casas por ver si era la lluvia, las miradas tristes. Ella, al ver las caras de preocupación de los habitantes del lugar, preguntó qué ocurría. Le contestaron como una sola voz: no tenemos agua. Si no llueve, pronto moriremos. Entonces la lamia cogió su peine de estrellas y comenzó a peinarse lentamente. Sus larguísimos cabellos flotaban suavemente en el aire. Poco a poco fueron cobrando fuerza y levantaron un viento húmedo que se convirtió en una cortina de agua. La lamia desapareció con la lluvia y en su lugar brotó un enorme manantial que no se secó jamás. Desde aquel día, todos los años, en primavera, las gentes del pueblo se reúnen con la luna llena alrededor de la fuente y bailan al son de esta canción. Lamia kikarridu berriro poza, lorek aleitasunez, egunaren milla colores, alfombra bat, dute osoa. Ibai, jarzaitez, parrez, euri, azaite, negarrez, horru, egizu, itxaso, ur, beharrez, baitago, amalurra, bere, altzoan, egarriz eta gozez, titularik han eta hemen, mila, landare eta bere, ibai, jarzaite, porrez, euri, azaitez, negarrez, horru, egizu, itxaso. Gracias a Lamia volvería la alegría, las flores del campo bordean un gran manto del color del día. Un río llora, lluvia gime, mar, que la madre tierra necesita el agua para amamantar a las criaturas de cualquier lugar. Río llora, lluvia gime, mar. Y aquí estaría la Lamia con sus cosas. Tendríamos el tema del agua como un elemento importante, con esta explicación acerca de las diferentes formas del agua. Bueno, pues este tipo de explicaciones con luego las actividades a la hora de poder el tema de el agua con las depuradoras y el estudio del agua y las cosas que puedes hacer por el agua, tipos de depuración del agua. Y otro tipo de cosas como poesías o el hecho de que una persona necesita beber al día 2,5 litros de agua, supuestamente, que sería esta parte final. Aquí tendríamos esta finalización de este documento en donde tendríamos aquí estas cuestiones ligadas a estos elementos en este cuadernillo acerca de los 9 cuadrados que hemos visto y que pues tienen su curiosidad. Lo mismo que aquí podríamos ir con esto de el pequeño país en el que nos encontraremos unos cuantos. Unos cuantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, bueno, 29. Y aquí viene de cuándo son. Desde el 1 de marzo de 1992 hasta el último, que sería de septiembre de 1992. Estaríamos hablando de marzo a septiembre de 1992 con este pequeño país de hace 34 años. 34. ¿Eh? Que incorporaba al pequeño país que, a recordarlo, tenía el señor Vicente Real en su estima. Pues venía Garfield, venía Tintín, venía, por ejemplo, el mes, esto de Caso y Cosa, y también venía Smarties o el Lupo Alberto, aquí, y Leo Verdura, por ejemplo. Leo Verdura, aquí. Y aquí está el carrusel de Fido Dido con cosas. Seguro que tendría su elemento interesante hablando de cine y cosas culturales del momento. Pero como supongo que sería largo y prolijo a la hora de hacerlo, pues solamente vamos a poder ver tal vez algunas de las portadas. Que vamos a echar un vistazo y así terminamos. Si queréis en algún momento ampliar a la hora de verlos cada uno, pues solamente tenéis que dejarlo en comentarios y pedirlo. Porque ese fue año olímpico, como se puede ver, con cosas olímpicas, el país. En la parte de atrás vienen cosas de los Juegos Olímpicos, que bueno, pues hay deportes, la hípica, el hockey, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con las portadas respecto de este año olímpico Barcelona 92. Y por supuesto incorpora todos esos dibujos en forma de comiquita, en forma de bueno, pues pequeñas tiras, pequeñas historias que resultan divertidas, entretenidas, autoconclusivas, resolutivas en varios números. Es como un poco el tema de los fascículos. Estos serían pequeñas historias en forma de fascículo que luego pueden dar lugar a historias más grandes que serían los números ya. El tema de los cómics, el tema de los personajes, pues ciertamente han tenido su origen precisamente Action Comics. El tema de cómo surge DC, que es la C, es cómics, o el tema de Marvel, con esa situación respecto de una historia en la que se puede ver respecto de esta situación en algunos lugares, como por ejemplo el canal de Stream Marvel, que tiene un par de libros precisamente de cómo conocía vuestra Marvel, explicando precisamente el origen primero en cómic y luego en otros medios audiovisuales a la hora de los personajes, que curiosamente hace un par de días pudimos ver en un pequeño interior respecto de bueno, pues lo que era un capítulo de televisión animada, capítulos de series en forma de cromos, y dentro de eso, como si fuera un extra, venían cromos respecto de personajes precisamente de Marvel.
aquí tenemos a Kobe, teníamos antes también a su pareja eh, de los Juegos Paralímpicos. Aquí estaríamos con este pequeño país. ¿Eh? Y bueno, pues presencia en portadas absolutamente todo el tema Barcelona, Olímpico y todas estas vicisitudes, donde pues evidentemente Kobe hace sus cosas y como hemos visto al final acabó apareciendo en la contraportada Leo Verdura, ¿eh? Leo Verdura, en el que, pues al final, de atrás hacia adelante, pues nos encontramos que finalmente Fido Dido estaba ahí, Garfield le pusieron en la parte de atrás, eh, luego nos podíamos encontrar con el pequeño Spirou, 13 Rue del Percebe, en este último, nos podemos encontrar con el doctor Trolez, aquí, podemos encontrarnos con un fauna ibérica, las garzas, ¿eh? Y podríamos encontrarnos también a Tintín, con un resumen aquí, para que nadie se pierda, de Hergé, y aquí nos encontramos con Bernardo. ¿Eh? Bueno, pues ciertamente es esto que evidentemente aquí nos encontraremos con el desván, el inicio de este episodio de lo que es este pequeño país. Creo que ha tenido su interés, curiosidad, meternos en esta época con esta caja, con esta visión acerca de lo que fue a través de estas pequeñas metas de pasado en el que podemos encontrarnos ciertamente cosas que creo que pueden ser interesantes o tal vez no, eso lo podéis comentar en comentarios, que para eso es ciertamente libre. Así que, sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpian.